Me llamo Emiliano y hasta hace poco era solo un niño de 12 años, viviendo en un pueblo sin nombre, un sitio perdido entre las montañas y el polvo. Siempre escuché historias sobre la dama de Mictlán, pero nunca imaginé que eran más que cuentos. Según las viejas de la plaza, era una bruja de la revolución, una mujer fuerte y sabia que vivía apartada y que sanaba a los heridos en la guerra. Dicen que los soldados llegaron una noche y la acusaron de traición y brujería. La arrastraron hasta el centro del pueblo y la mataron frente a todos. La enterraron en una fosa sin nombre, pero desde entonces hay quienes dicen haberla visto caminando entre las sombras del monte, esperando a los niños que de algún modo tienen la mancha de su muerte. En su linaje o en su historia, era solo un mito hasta que comenzaron los desaparecidos. Todo empezó una noche de luna llena, cuando escuché un ruido extraño en el patio. Al principio pensé que era el viento, pero después escuché una voz, un susurro y alguien pronunciando mi nombre. Emiliano. Mi corazón latía fuerte, tratando de ignorar el miedo. Me acerqué a la ventana y allí, de pie bajo la luna, estaba una figura alta y esquelética, vestida en un manto negro y el rostro cubierto por un sombrero ancho. Su piel era tan pálida que parecía transparente, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, oscuros, profundos, como si no tuvieran fondo. Sentí que me observaba desde el otro lado de la vida, y en ese momento comprendí que estaba viendo a la dama de Mictlán. Su voz me llamó una y otra vez, más fuerte y clara. No pude entenderlo, pero sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible me sujetara. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Luego ella extendió su brazo y sentí un frío intenso en mi piel. Algo dentro de mí empezó a ceder. Fue en ese momento cuando escuché a mi madre gritar mi nombre desde el pasillo y la figura desapareció en el aire. A partir de esa noche no podía dejar de pensar en ella. Los ancianos me miraban con preocupación, como si supieran algo. Los murmullos en el pueblo empezaron a aumentar y las desapariciones de los niños se hicieron más frecuentes. Había algo que todos parecían conocer, pero que nadie me contaba. Muchacho, hay cosas que es mejor no ver. Tú has visto a la dama, ya no puedes ignorarla. Ella reclama a los que tienen una deuda con la muerte. Ella no olvida, y menos a los niños como tú. No podía ignorar lo que vi aquella noche, y menos ahora, cuando mi vida parecía girar en torno a la figura de la dama. La idea de volver a verla me aterraba, pero sentía que debía descubrir por qué me perseguía. ¿Qué podía querer de mí? Empecé a investigar, preguntando escondidas a las ancianas en la plaza y a algunos de los viejos del pueblo. Sabía que mi madre se asustaría si descubría lo que estaba haciendo, así que guardé silencio. Algunos hablaban del espíritu de la dama como si fuera un mal necesario, una advertencia de la muerte y de la injusticia que le hicieron. Según ellos, la dama elegía a quienes tuvieran algún vínculo con los soldados que presenciaron su muerte, o incluso con aquellos que simplemente no intervinieron. Otros aseguraban que los niños marcados por ella llevaban su sombra en el pecho, y que tarde o temprano la bruja los reclamaría como suyos. Ay, muchacho, si ella te ha visto y ya no hay marcha atrás. Esa bruja no perdona, y menos a los de su propio linaje. ¿Su linaje? No entiendo. Tu madre y la madre de tu madre, antes que ella, eran descendientes de su sangre, o al menos eso dicen. Nadie quiso creerlo, pero ahora que ella te ha marcado, no hay duda de que eres uno de los suyos. Ten cuidado, Emiliano. A veces los muertos buscan lo que dejaron pendiente. Fue 2 semanas después de aquella conversación con doña Remedios cuando volví a ver a la dama, esta vez en un sueño, o al menos eso pensé. Me encontraba en un campo desierto, rodeado de niebla, con la luna brillando sobre mí. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vi su figura alta y siniestra, avanzando lentamente hacia mí. Emiliano, ven conmigo. Te he estado esperando mucho tiempo. Su voz era un eco que resonaba en mi cabeza, penetrando hasta lo más profundo de mis pensamientos. Intenté moverme, alejarme, pero mis piernas no respondían. Ella se acercó más y más, hasta que su rostro estuvo a pocos centímetros del mío. Pude ver los detalles de su rostro, una piel pálida y marchita, labios secos y ojos vacíos que parecían entregarse la luz. ¿Qué quieres de mí? Tu sangre es mía, tu alma lleva mi marca, y no descansaré hasta que vengues mi muerte. Sentí un ardor en el pecho, como si algo dentro de mí se quemara. Desperté gritando, empapado en sudor y con la mano sobre mi pecho. Mi madre entró corriendo, alarmada, y trató de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que la dama me había dicho. Tu sangre es mía. Al día siguiente decidí confrontar a mi madre. Le conté sobre los sueños y las palabras de la dama. Al principio ella intentó tranquilizarme, diciendo que eran solo pesadillas, pero finalmente vi la verdad en sus ojos. Sabía algo y me lo estaba ocultando. Basta, mamá, necesito saber la verdad. ¿Qué tengo que ver yo con esa bruja? Mi madre suspiró profundamente y me miró con tristeza. La dama era tu bisabuela, una mujer sabia y poderosa, pero la traicionaron y la asesinaron de manera cruel. Dicen que lanzó una maldición antes de morir, prometiendo que no descansaría
hasta que su muerte fuera vengada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Eres el último de su linaje, Emiliano. La maldición corre por nuestra sangre. Mientras no se haga justicia, ella seguirá apareciendo, y tú llevas la marca. Te ha elegido para llevar a cabo su venganza. A partir de ese momento, supe que mi vida ya no me pertenecía. Sentía que la presencia de la dama estaba conmigo en cada momento, observándome desde el otro lado de la realidad. Pasé noches en vela, tratando de entender lo que debía hacer, pensando cómo podía liberar a mi familia de esta maldición. Después de aquella conversación con mi madre, sentí que algo dentro de mí se quebraba. La dama no solo era una presencia lejana, ahora parecía estar dentro de mi mente, cada vez más cerca, controlando mis pensamientos. Comencé a escuchar su voz en cada rincón de la casa. Mi reflejo en los espejos parecía observarme con una expresión que no era mía, como si la dama utilizara mis propios ojos para comunicarse conmigo. Pasaron días en los que perdí la noción del tiempo, atrapado en la realidad y los recuerdos vagos de la dama. Cada vez que cerraba los ojos, podía verla, sentirla cerca, como una sombra oscura que me rodeaba y absorbía todo rastro de luz. Me escuchaba decir: Tu destino está marcado, Emiliano. Mi sangre corre en ti. No puedes negarte. La presión se volvió insoportable. Intentaba concentrarme en cualquier otra cosa, pero la conexión entre nosotros era tan fuerte que la veía en todo. En los murmullos de la gente, en las advertencias de las ancianas, en la forma en que mi madre evitaba mirarme a los ojos. Los primeros síntomas físicos comenzaron una noche, cuando después de semanas de insomnio caí en un sueño profundo. En mi sueño vi la muerte de la dama, con una claridad aterradora. Soldados con rostros severos, miradas de desprecio, la arrastraban por las calles polvorientas del pueblo, la señalaban como bruja traidora y luego la golpeaban hasta matarla. Lo último que vi fue su cuerpo abandonado y olvidado en el suelo, mientras el pueblo la ignoraba. Desperté jadeando y empapado en sudor. Mi pecho ardía y cuando me revisé en el espejo vi una marca extraña, un círculo con símbolos que no entendía. Intenté limpiarlo, frotarlo, pero el símbolo permanecía, como si estuviera grabado en mi piel. Al mirarme más cerca, vi que mis ojos parecían diferentes, casi apagados. Algo estaba cambiando dentro de mí, algo que me alejaba de mi propia vida y me acercaba a ella. Después de esa noche, la gente en el pueblo comenzó a mirarme de manera diferente. Doña Remedios me observaba de lejos y murmuraba palabras que no podía escuchar. Trataba de acercarse, pero cada vez que me miraba, su rostro se llenaba de tristeza y temor. ¿Es este mi destino, condenado a ser lo que ella no pudo ser? Intentaba resistirme, pero era inútil. Sentí una atracción incontrolable hacia lugares y personas conectadas con su muerte. Empecé a frecuentar el sitio donde ocurrió su asesinato, y aunque al principio no entendía por qué, una noche escuché su voz en el viento. Emiliano, has encontrado el lugar. Aquí empezó todo, y aquí debe terminar. Sabía que ella quería algo de mí. Me pedía justicia, pero no era una justicia que yo pudiera comprender. Había algo oscuro y sediento de sangre en sus palabras, algo que me aterraba, pero al mismo tiempo me atraía. Desesperado, decidí acudir a los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido en la época de la revolución y conocían mejor la historia de la dama. Al principio todos me evitaban, pero finalmente uno de ellos, don Genaro, aceptó hablar conmigo. La dama no era una simple bruja. Tenía poder, Emiliano, poder de verdad. Podía sanar, pero también maldecir. Los soldados la temían y por eso decidieron acabar con ella, pero ella juró regresar. Su muerte no fue solo una injusticia, fue una profanación. ¿Qué significa eso para mí? Ella eligió a su descendiente, Emiliano. Te eligió a ti porque eres el último de su sangre, y a través de ti busca vengarse. No sé lo que ella quiere, pero su marca en ti significa que estás condenado a su destino. Salí de la casa de don Genaro, con un nudo en el estómago. Por primera vez comprendí que no podía escapar de ella. Estaba atrapado en una red que había sido tejida mucho antes que yo naciera, y la única salida era darle lo que quería. Pero, ¿qué era lo que la dama realmente deseaba? Llevado por una especie de trance, una noche salí de casa sin decir nada a nadie. La dama me llamaba y sabía que debía acudir. Me dirigí al lugar de su muerte, y en el silencio de la medianoche sentí cómo el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Entonces la vi. Su figura esquelética y alta me observaba desde las sombras, pero esta vez no intenté huir. Sabía que era inútil. Ella levantó la mano e hizo una señal para que me acercara. Temblando, obedecí. Emiliano, eres mi legado. Hoy, en este lugar, cumplirás con tu deber. ¿Qué debo hacer? La dama me miró profundamente. Sentí que sus ojos penetraban en mi alma. Quiero que traigas a aquellos que se esconden detrás de sus máscaras de honor y respeto, aquellos que han olvidado mis lágrimas y mi dolor. Devuélvelos a mí, uno por uno. No entendí completamente sus palabras, pero sentí un impulso oscuro crecer dentro de mí. Era como si una furia desconocida
antigua se hubiera despertado en mi interior, impulsándome a obedecer. Durante las siguientes semanas comencé a cambiar. Había noches en las que salía al bosque en busca de algo que no lograba entender. Mi madre intentaba detenerme, pero no podía. Sentía una fuerza poderosa dentro de mí, y cada vez que veía a ciertos miembros del pueblo, especialmente aquellos que llevaban el apellido de los soldados que asesinaron a la dama, una rabia inexplicable me consumía. Empecé a invitarlos a acompañarme a la colina donde ella murió, a decirle que los espíritus del bosque querían verlos, y cuando aceptaban, al llegar al lugar, la dama se hacía presente. Los rostros de aquellos que me acompañaban se llenaban de terror al verla, y yo solo observaba, incapaz de interferir, mientras sus cuerpos se desvanecían en el viento. Sabía que estaba haciendo algo oscuro, pero no podía detenerme. Me había convertido en su heraldo, su puente con el mundo de los vivos, y nada podía deshacerlo. Pero algo en mí se resistía. ¿Cómo podría vengar a alguien que nunca conocí? Sin embargo, cada noche se hacía más difícil ignorar sus susurros. Comenzó a aparecer no solo en mis sueños, sino también en la vigilia, en los rincones oscuros de mi habitación, o reflejada en las ventanas. Sus palabras eran siempre las mismas. Emiliano, es hora, haz justicia o nunca encontrarás paz. Empecé a perder la noción del tiempo y la realidad, sintiendo que cada vez que la dama controlaba mis pensamientos y decisiones, cada persona a la que invitaba a la colina desaparecía, y cada vez que esto sucedía sentía que algo en mi interior se vaciaba, dejándome más hueco y frío. Mi madre se dio cuenta de que algo no estaba bien. Me miraba con miedo y evitaba hablar del tema, pero yo sabía que sospechaba de lo que ocurría. Su rostro se fue volviendo más demacrado, casi tanto como el mío. Empecé a ver la sombra de la dama en todos los rincones de la casa. Sabía que ella estaba allí, esperando el siguiente paso. ¿Pero hasta cuándo? Emiliano, tienes que parar, ya no eres tú mismo. Esa mujer, esa bruja te está destruyendo. No puedo detenerme, mamá. Ella me eligió, y debo cumplir con lo que me ha pedido. No entiendes que te está usando. Ella no busca justicia, solo destrucción. Pero sus palabras resonaban como un eco en mi cabeza. La dama me hablaba cada noche, recordándome lo que debía hacer, y su voz opacaba cualquier razón o duda. Sentía que me estaba convirtiendo en un fantasma, una extensión de su odio. Las visitas nocturnas de la dama se intensificaron. Empezó a aparecer en lugares públicos, observándome desde lejos, como si ya no necesitara ocultarse. En mis sueños, otros espíritus comenzaron a rodearme, clamando por justicia, pero no contra los vivos, sino contra mí. Tú eres humano, niño. Eres su maldición, y su venganza nos ha traído de vuelta para atormentarte. Los gritos me perseguían aún despierto. A cada momento sentía que alguien me seguía, observando desde las sombras. La dama parecía haberse convertido en el centro de un torbellino de almas perdidas. Todo esto iba más allá de cualquier maldición. Se había convertido en una guerra entre los vivos y los muertos, y yo era el punto de conexión. Una noche, mientras me dirigía hacia la colina, me encontré con doña Remedios, quien me detuvo. Ella parecía estar allí a propósito, como si supiera lo que iba a hacer. Niño, detente. Ya has hecho suficiente. La dama no busca paz ni justicia, solo destrucción. ¿No te has dado cuenta que su venganza no tiene fin? No puedo detenerme, ella me controla. Pero también eres su nieto, su sangre. Tienes algo de poder sobre ella, aunque no lo sepas. Debes enfrentarla o seguirá utilizándote hasta consumirte. Sus palabras fueron como una chispa en la oscuridad. No sabía si era posible enfrentar a la dama, pero si existía una posibilidad, tenía que intentarlo. Esa misma noche preparé lo poco que tenía: un viejo crucifijo de mi madre, un puñado de sal y un espejo, como último recurso para enfrentarme a mi propia imagen y la sombra en la que habitaba ella. Regresé a la colina en la siguiente luna llena, cuando sabía que la dama se presentaría con toda su fuerza. Al llegar la vi de pie, esperándome, con una silueta oscura bajo el cielo estrellado. Al acercarme, sentí que el aire se volvía denso y mi visión se distorsionaba. Emiliano, has cumplido bien, pero aún queda más por hacer. Ya basta, no soy tu esclavo, ni soy tu venganza. Soy tu nieto, pero también soy mi propia persona. ¿Mi nieto? No eres más que el medio para mi regreso, Emiliano. No puedes detenerme. En ese instante, tomé el espejo que llevaba conmigo y lo coloqué frente a ella. La dama se detuvo sorprendida, como si reconociera su propio reflejo por primera vez. Por un segundo su imagen se desvaneció, mostrándome una mujer joven y herida, al reflejo de lo que fue antes de la muerte. Luego volvió a transformarse en la figura esquelética y sombría. No eres tú misma. No tienes paz y no tendrás paz mientras sigas consumiendo a los demás. La dama gritó un sonido inhumano que resonó en la colina, mientras su sombra se retorcía y comenzaba a desvanecerse. Pero antes de desaparecer, su mano helada rozó mi hombro. No me iré del todo. Mi marca estará siempre contigo. Yo soy parte de ti. Sentí un ardor en el pecho y por un instante la vi desaparecer, dejando solo el eco de su risa y una marca invisible que ardía en mi piel. Desde aquella noche nunca volví a ver a la dama, pero sabía que algo de ella había quedado en mí. Mi madre y el pueblo me trataron diferente,
con un respeto temeroso. Aunque la dama parecía haberse ido, a veces en noches de luna llena, sentía su presencia a la distancia. Y así Emiliano tuvo que vivir el resto de su vida con la maldición de la dama de Mictlán. Quizá nunca se haya ido del todo. Quizá la dama de Mictlán siempre permanecerá, una sombra entre este mundo y el otro, una figura que no puede ser borrada de nuestra sangre ni de nuestra memoria. Así que dime tú, viajero, ¿qué piensas de esta historia? ¿Conoces alguna similar? Cuéntame abajo en los comentarios. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.